¿Cómo les va, queridos amigos de Considerándonos en su Palabra? Hoy vamos a reflexionar en el capítulo 4 de Santiago, versículo 6, que nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Y sería interesante que pensemos en esta palabra soberbio, ya que Dios resiste a las personas que tengan esta actitud. Y el ser humano, por su propia naturaleza, debido al pecado, nace con esta actitud de soberbia. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que alguien es soberbio? Entonces vamos a ver un poco la palabra. En el idioma original la palabra es uperefanos. Esa palabra está compuesta de dos palabras, uper, que sería estar sobre algo, estar encima de algo, y la otra palabra es la palabra fainó, que tiene que ver con brillar, mostrarse o manifestarse, ¿sí? Así que sería estar manifestado por encima, manifestarse sobre algo. Y es interesante cuando vemos la raíz de esta palabra, porque nos dice que la persona soberbia es la persona que está mostrándose, y esta es la idea del pasaje, la persona que está mostrándose por encima de los demás o por encima hasta de Dios mismo. La soberbia es eso, es cuando yo me pongo por encima de Dios, es cuando yo me pongo por encima de las demás personas, creyéndome superior. Ahora, Santiago automáticamente nos da la solución y nos da la actitud contraria a la soberbia, y él dice que da gracia a Dios a los humildes, y dice el versículo 7: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y fíjense el contraste entre estar por encima de los demás o por encima de Dios, versículo 6, y versículo 7, someterse pues a Dios. Y eso someterse tiene que ver con ponerse debajo. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestra vida, y si hoy nos ponemos a pensar en nosotros mismos, ¿dónde estaríamos? ¿Estaríamos por encima de Dios? ¿Estaríamos viviendo la vida a nuestra manera, bajo nuestros estándares, siguiendo nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros proyectos? ¿O estaríamos viviendo a la manera de Dios, sometiéndonos a su voluntad, buscando su dirección, buscando hacer las cosas a la manera de Dios? Dios resiste las actitudes altaneras. Por eso en otras traducciones podemos ver altanería, es estar con la mirada sobre las cosas de Dios. Dios resiste esa actitud, no va a tolerar actitudes de personas así, pero sí va a dar su gracia, va a mostrarse y va a estar con los humildes. Entonces, ¿sos una persona hoy soberbia? ¿Sos una persona humilde? Eso va a depender de dónde estés poniendo a Dios en tu vida. ¿Lo estás poniendo sobre tu vida porque vos te estás sometiendo? ¿O lo estás poniendo debajo de tu vida porque vos estás queriendo ponerte encima de las demás personas, encima de Dios, viviendo como tu propio Dios? Es un pasaje para analizarnos, es un pasaje para considerarnos, para pensarnos y ver cómo está nuestra actitud hoy en día. Dios nos ayude a ser humildes.